pero empieza también a que llega tomado a destruir todo, a destruir la casa, a tumbar, que ponía yo alguna decoración y la tumbaba. Pero lo peor es que uno no se da cuenta que todo tipo de adicción tiende a empeorar. Ah, no, me comporté así porque usted fue la que me enojó, porque usted no hizo lo que yo dije. Una vez no lo desperté y qué problema, o sea, fue culpa suya, ahora aguántese. Llega un punto en uno cree todo eso. Ay, yo lo enojé, entonces él tenía razón, me lo merecía. Dice uno, me lo merecí. Ay, ¿por qué no me quedé callada? ¿Por qué dije esto? Sí empieza uno como que a ser más pasiva, a tolerarlo todo, a ser permisiva, a dejar muchas cosas. O sea, mi autoestima ya estaba por el piso, me ofendía, pero a la vez es que porque yo la quiero, que no la quiero perder. Y llega uno a creer de cierta manera que lo quiere a uno. No, es que esa era la forma de él decirle yo te quiero. Si no podemos permitir que nos pisoteen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Bellísima. Hoy conversaremos con una mujer que transformó su dolor en propósito. Su historia es un testimonio de resiliencia, de transformación y amor al semejante. Hola, ¿cómo estás, Jimena? ¿Qué más, Fanny? Muchas gracias por invitarme. Claro que sí. Y cuéntanos un poquito ahí de parte de tu niñez y cómo surgió esta transformación. Bueno, empezó desde mi niñez. A los 4 años perdí a mi papá. Él falleció el día que cumplía años. Él cumplía 30 años. Él se accidentó falleciendo. Ahí empezó, me marcó esa ausencia, esa carencia de afecto, afectando a mi hermana. Mi hermana quedó con 1 añito y yo quedé con 4 años de edad. A mi mamá, pues a trabajar, a salir adelante para poder mantenernos a las dos. Fue duro para mi mamá, pero también nos marcó a nosotros esa ausencia y ese cariño que se necesita por parte del papá y de la mamá, que lo necesitamos en nuestra niñez, ¿no? Y que Claro. no lo vemos, pero sí nos afecta en nuestra adultez y lo vamos viendo en los vacíos que cargamos internamente. No lo vemos, pero se van sintiendo. A veces digo, ¿por qué no me siento feliz si todo está perfecto alrededor? Falta algo. Eso es lo que de pronto nos afecta y nos marca. Todo eso es desde nuestra niñez. ¿Y cuál fue lo que más marcó tu vida en tu niñez? ¿Hubo algo que marcó tu vida? Bueno, cuando mi papá falleció, nos fuimos a vivir con mi abuela, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Empieza uno a mirar a los demás niños, porque ellos sí tienen su papá, está su familia completa y nosotros no. ¿Qué pasó? Uno empieza a envidiar de cierta manera a sus amigos, en el colegio, ¿sí? Van el papá y la mamá a recibir sus calificaciones, lo van a recoger, o sea, todas esas actividades que los niños tienen y uno empieza a mirar, mi mamá sola, viene sola, falta mi papá. Esa protección que queremos también nos hace falta. Entonces empiezan a generarse esas carencias que nos van afectando, ¿no? Entonces empieza uno a refugiarse y a buscar cariño, más en la mamá. Pues yo buscaba más aceptación en mi mamá, quería ser como la mejor, ¿sí? Buscar la aceptación y la validación de ella, decir que todo estaba bien y era la mejor hija, por decirlo así, en cuanto a estudio, en cuanto a comportamiento. Y así fue en el transcurso de toda mi niñez, mi infancia, llegando a la adolescencia. Empecé a jugar softball. Trata uno de destacar. Entonces, ¿por qué? Por buscar esa validación y ese afecto, que lo reconozcan, que se sienta uno importante, porque empieza a afectar la baja autoestima, ¿no? Sí. Cuando empecé en el colegio, me acuerdo mucho que hasta mi mamá me dijo, usted va a pasar, allá en el colegio era comercial y técnico, comercial y, bueno, normal. No sé. Eso fue en Colombia. En Colombia. No sé si tenían 2 áreas, que uno podía ir normal en su colegio y en otra que podía coger como la parte técnica, comercial, sí. Técnica y comercial. Entonces ella me decía, tiene que ser comercial.
Entonces no era lo que yo quería, sino lo que quería mi mamá. Y lo hice por eso. Entonces terminé mi bachillerato, pero comercial. Y eso marcó porque después, a mis 17 años, tuve mi primer novio, una persona mayor, ¿sí? Que todo el mundo decía que era una buena persona o era perfecto en el sentido de que trabajaba y económicamente estaba bien. Tenía sus ingresos, trabajaba en una tenía petrolera, buena posición. una buena posición también social, la familia era de dinero. Entonces, como que uno enfoca que se va a casar bien es por lado económico. Y todavía se sigue viendo eso, que la parte importante a veces es la parte material, sin ver otros aspectos, ¿sí? A los 17 años me hice novia de él, al año me casé. Jovencita. Me casé a los 18, prácticamente estaba esperando que cumpliera 18 para casarme. Y bueno, uno tiene una expectativa, y más cuando uno no tiene esa figura paternal, que uno quiere el hogar perfecto, algo de, ¿cómo se dice? De princesa, algo todo soñado, una historia de fantasía. Llegó el príncipe con la princesa, fueron felices para siempre. Sí. Y uno no ve. A esa edad creemos eso. Y no vemos y no nos damos cuenta los faltantes que tenemos nosotros, o no tenía yo, y el faltante que tenía él. O no lo quise ver porque hubo banderas rojitas. A veces hay banderas, pero nosotros nos van avisando, pero no les ponemos, no nos concentramos en ellas, o las ignoramos para que no, eso está así, o va a cambiar. Es normal. O él va a cambiar eso. Él le gustaba tomar demasiado, ¿sí? Pero yo lo minimicé. Yo dije, toma, pero no, normal. O él se casa y lo deja de tomar, ¿sí? O sea, uno cree que uno lo va a cambiar, y es un error que cometemos de mujeres. Creemos que podemos o tenemos el control de cambiar a una persona. Y no podemos cambiar ni al esposo ni a los hijos. No. Eso sí. A veces no podemos. Ni con nosotros mismos. Ni con nosotros mismos. Exacto. Nos resulta difícil. Pero podemos entender y saber que podemos trabajar en nosotros. Que es difícil, sí. Pero hay que tomar la decisión, saber que se tiene esa necesidad de hacer ese cambio interno y empezar. Claro. ¿Sí? Y bueno, hacer lo máximo que se pueda. Porque a veces uno empieza como el proceso y cuando se ve el grado de exigencia, uno no, me retrocedo. Y no, nosotros siempre tenemos que esforzarnos y seguir, porque nuestra vida es por niveles. Y entre más nos exijamos, podemos avanzar más en crecimiento personal, espiritual, en todas las áreas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar eso, sobre todo en la parte personal. Bueno, cuando me casé a los 18 años, bueno, contenta, feliz, dije ¿enamorada? Yo digo que uno, ilusionada. Yo digo ilusionada. Yo digo que uno a esa edad ya uno no cree, no sabe todavía qué es amar, qué es ilusión, todo lo confunde. Y a veces pasa así, las emociones las confundimos, ¿sí? Cierto. Decimos, me ama. No la ama. Si la amara no haría esto. Entonces tenemos que entender, porque nosotras mismas nos engañamos. Y eso es gravísimo. Entonces creía que estaba enamorada, que era perfecto, que, mejor dicho. Él era mayor que usted, sí, ¿no? 10 años y unos meses mayor que yo. Nos casamos, él seguía trabajando, él trabajaba en los llanos, porque es en la parte donde están las estaciones petroleras. Entonces iba, descansaba, casi siempre allá se manejan por turnos. Puede trabajar usted una semana y descansa una, o trabaja 2 semanas y descansa 2. ¿Sí? O sea, tenía tiempo suficiente para estar acá. Cuando él estaba allá en Colombia. Estaba allá, pues empezaba uno a ver que le gustaba salir, le gustaba tomar, ¿sí? Y poco a poco fue que uno empieza a despertar, que me había casado con una persona alcohólica. Oh, Dios. ¿Sí? En ese grado, en esa parte de alcoholismo, no solamente era lo alcohólico, que usted sabe que dependiendo de la persona se comporta, y él era agresivo. Oh, era agresivo. Sí, entonces, entre agresividad y cierto narcisismo que tenía él, o tiene él,
se empezó a generar muchos conflictos en el matrimonio. Yo al poco tiempo quedé embarazada, a los 6 meses más o menos de casada, y empieza uno, bueno, va a cambiar, va a dejarlo por el niño, sí, empieza uno, pero empieza también a que llega tomado a destruir todo, a destruir la casa, a tumbar, que ponía yo alguna decoración y ¡tum!, la tumbaba. Pero lo peor es que uno no se da cuenta que todo tipo de adicción tiende a empeorar. Y cuando comenzó a ver esas cosas, ¿qué pensaba? ¿Nunca había visto violencia? Nunca había visto casa? Violencia. O sea, siempre buscaba excusas. Siempre una persona tendemos a buscar excusas. Y cuando buscamos excusas, ¿qué es lo que pasa? Que estamos evadiendo responsabilidades. También ese tipo de hombre, pues, hace sentir culpable a la víctima. Sí, él se excusaba y bueno, fue más adelante eso, echándome, o sea, como que devolviéndome. No, me comporté así porque usted fue la que me enojó, porque usted no hizo lo que yo dije. Él un tiempo tenía que yo levantarlo, se tomaba trasnochando, se trasnochaba tomando y lo tenía que levantar yo para que fuera a trabajar. O sea, ya era una obligación. Y yo una vez no lo desperté y qué problema, o sea, fue culpa suya, ahora aguántese, ¿sí? Sí. Entonces cosas así, de que usted por culpa suya hago, por culpa suya esto, y uno se lo cree. Llega un punto uno cree todo eso. Yo lo enojé, entonces él tenía razón, me lo merecía. Y uno a veces juzga eso en otras personas, pero cuando lo ha vivido y ya está en esa situación, dice que todo lo que tiene que trabajar esa mujer. Sí. ¿Y cómo estaba tu autoestima en ese momento? Bueno, desde la niñez había bajado, eso la empeoró, ¿sí? Pero uno no se da cuenta, uno cree que está bien, pero ahí me di cuenta la necesidad de afecto, la baja autoestima, la codependencia que tenía, lo que estaba emocionalmente, cómo dependía emocionalmente de una persona. ¿Sí? Exacto, sí. Y eso pasa porque a veces cambiamos de pareja, pero se sigue el mismo patrón. Pero ¿por qué otra vez? ¿Pero por qué? Porque no hemos trabajado en nosotros. Exacto. Nosotras inconscientemente volvemos a caer en lo mismo. Sí. Entonces, hasta que no trabajemos y no crezcamos, sanemos, restauremos todo lo que nos ha marcado nuestra niñez, toda nuestra vida, en nuestra alma, no podemos avanzar, porque tenemos un cabo emocional. Y hasta que no logremos avanzar y por llegar a esa restauración, no avanzaremos. Claro. ¿Y qué papel desempeñaba tu madre en ese momento? ¿Ella veía lo que estaba pasando? Ella se dio cuenta al principio, porque lo dije. Después empieza a que la mujer hace el hogar. Oh, wow. La mujer es le empiezan a uno como a encasillarlo. Y que hay que mantener el hogar. Que hay que mantenerlo. Que la mujer es la responsable, que es la mujer virtuosa. Sí, somos mujeres virtuosas, pero tenemos que amarnos antes de empezar a buscar a otra persona. ¿Y hubo algún cambio cuando tuvo al bebé? Él empeoró, porque lo que había dicho antes era que toda adicción empeora. Él empezó acabando las cosas y ya después no eran las cosas, era conmigo. Okay. Él ya era fácilmente, le levantaba la mano a uno. Entonces habían circunstancias Entonces hubo violencia doméstica. Sí, se afectó. Entonces como que uno dice, a lo que dice uno, me lo merecí. ¿Por qué no me quedé callada? ¿Por qué dije esto? Sí, empieza uno como que a ser más pasiva, a tolerarlo todo, a ser permisiva, a dejar muchas cosas. O sea, mi autoestima ya estaba por el piso, ¿sí? Y empecé a tolerar muchas cosas, ¿sí? ¿Y cuál fue el momento que dijo, hasta aquí llegué? Demoró, porque nosotros o yo pensé que las cosas iban a cambiar. Llegué a ignorar lo que estaba pasando, a perder
en un mundo de que no era real, que no estaban pasando las cosas así, a negar la situación, ¿sí? Ya lo veía como algo normal. Lo normaliza uno. Y uno cuando está en el problema, está en el hueco, usted no ve qué tan grande el hueco ni tan profundo a que ha llegado usted. Hasta que usted no empieza a alejarse, dice, uy, hasta allá yo llegué, hasta allá yo caí, terrible. O sea, no era lo mal que estaba él, era lo mal que estaba yo. O sea, qué falencias tan terribles que estaba teniendo. Claro. Entonces, pasó como 20 años en eso, que yo digo, uy, 20 años, un abrir, cerrar de ojos, todo lo que toleré. Yo empecé como que en mi inconsciente a tratar de buscar, le empecé a trabajar, él no quería que yo trabajara, yo estudié administración de empresas en ese momento, me dejó estudiar, imagínense, o sea, me lo permitió, porque si no lo hubiera permitido yo no hubiera estudiado también. Claro. Cuando quise trabajar, dijo, no se necesita el dinero. Entonces, bueno, y yo dije, no, sí, es bueno estar en el hogar, ¿no? No empieza como a crecer el machismo que todavía hay en muchas culturas, pero... Usted cayó como en ese nivel de obediencia. Obediencia. ¿Y cómo fue? Porque el niño creció en ese ambiente. Ajá, creció. Y lo marqué terrible, lo marcamos mucho. Oh. Y bueno, a lo que voy es que seguí y permití, empecé a trabajar cuando él vio que tenía una dependencia económica, porque bueno, los abusos son muchos abusos. Hay abuso físico, verbal, mental, emocional, claro, psicológico, abuso económico, abuso sexual. Y todos esos tipos de abusos se manejan en una violencia intrafamiliar. Oh, wow. ¿Por qué? Porque empiezan a decir abuso económico. No te voy a dejar. Entonces uno como que trata de llevarla bien para que poder tener sus... Él es como narcisista. Entonces a esa persona le gusta mantener el control de todas las cosas. Sí. Y también sexual. Las mujeres que viven violencia se van a entender que no es lo que usted quiera, es lo que quiera la otra persona. Que él diga. Él diga como diga. Entonces, y uno termina así. Soy la esposa, debo que hacerlo como quiera. Y no lo quiero dejar hacer enojar. No quiero hacer enojar. Tengo que cuidar mi matrimonio, mi hogar. Piensa uno en el niño. Está pequeño. Y usted me decía que él quería tener más hijos. Él quería tener más hijos. Él dijo que quería tener más hijos. Yo, Dios mío, o sea, no puedo tener más hijos. En mi inconsciente sabía que yo no podía tener más hijos porque en mi inconsciente sabía que en algún momento que tenía que salir corriendo, pero no hacía nada. Es lo peor a veces en lo que caemos. Sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O sea, terrible. Entonces, él quería tener más hijos y yo empecé tomándome las pastillas, esa diaria. Bueno, en esa época. La anticonceptiva. Anticonceptiva. Me las vio. Hubo caos en ese momento porque yo estaba cuidándome. Después yo, como dice, toleré ese maltrato, pero me empecé a inyectar cada 3 meses. Ok. Y él no lo sabía. Pero él lo intuía porque no quedaba embarazada. ¿Y entonces? Pues ahí, como yo llega a un punto de ser uno tan inconsciente que yo decía, no importa que se enoje, no importa cómo sea. Claro. No le importa a uno qué reacción tenga. Tenía el control total sobre su vida, su cuerpo. Y después dejé de las inyecciones, empecé a buscar ya cosas, el dispositivo, cosas que no fueran hormonales, que no fueran de tomarme diariamente o inyectarme mensualmente, ¿sí? Entonces, que fuera permanente y que no se presentara ningún rasgo que se pudiera encontrar. Sí, okay. Que me lo pudieran ver. Wow. Sí, entonces así y nomás tuve a mi hijo. Pero sí el daño se estaba haciendo cada vez más profundo. No lo veía en dónde estaba cayendo. Empecé a trabajar. ¿Se lo permitió? No, pero dije, quiero trabajar y
Y en un momento me puse como, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Y lo permitió porque ahí ya le había puesto un límite, pero era un límite muy mínimo. Empecé a trabajar. Él en muchas ocasiones me hizo escándalos en los trabajos. Oh, y se vuelve tan normal, porque en muchos trabajos me decían, ahí está y tomado. Ay, ay, ay. O sea, ya entraba un círculo vicioso porque muchas personas alrededor entraban en eso. Ok. Entonces... ¿no le afectó nunca su trabajo? Gracias a Dios, no. No. Estaba viviendo en una ciudad, no de donde soy, y ahí es donde empecé a trabajar, una ciudad cerca de Bucaramanga. Y tuve compañeros, o sea, de oficina, compañeras. Nadie le aconsejó nunca, mira, deja eso. Sí, cuídate. pero déjalo, pero no pasa uno de ahí. ¿Sí? No entendía lo mal. El autoestima a veces, puede ser que su autoestima estaba tan bajo que usted comenzar de nuevo, no puedo. Ah, bueno, eso es otro lado. Que uno lo niega y a veces uno, no, pero está todo bien. Pero es que está tomado, pero bien, él no. Sí, lo tapa. Sí. Que si me agarró duro y me sacó morado, me pongo camisa y no importa. Lo permito. ¿Y hasta dónde llegó él con la violencia doméstica? Él en 2 ocasiones yo lo denuncié. La segunda vez fue ya la última que me vine, por la razón que me vine para acá, a este país. La otra fue al inicio, pero no vi el apoyo que se requería de parte de mi familia. No Claro. vi como que me pudiera yo salir de ahí. Me sentía muy indefensa. No tenía apoyo. Entonces yo la retiré. Y en esa vez me miraron en medicina legal. Allá en medicina legal es para mirar y connotar la situación de cómo llegué. Y yo la retiré. Sí. Ya después uno cree que es más fuerte porque aguanta más. Y es peor porque se está dejando denigrar. Sí. Yo decía que todo estaba bien en la casa, pero no estaba bien. Muy pocas personas, cuando veía y él mostraba el lado que pasaba, yo trataba de minimizarlo. ¿Sí? Claro. Entonces trataba de que no ocurrió o no es así, y yo andaba como que mostrando una cara diferente de lo que estaba viviendo. Y cuando él no estaba tomado, su vida así normal, ¿cómo era él? ¿Nunca fue cariñoso? Él era poco cariñoso y muy narcisista, solamente pensaba en él. Okay. Él era, mejor dicho, después de él no había nadie. ¿Y Sí. cómo salió usted de esto? Esto fue difícil. Cuando quise, creía que no iba a salir porque me amenazó, me perseguía. O sea, la película Obsesión Fatal quedó en pañales, me perseguía. Fue una situación compleja. Que yo cambié en un año 3 veces de trabajo porque me cambié de ciudad, porque él me llegaba a hacer escándalo en el trabajo. Ya después le dije, mamá, que no sepa dónde estoy viviendo, que no sepa dónde estoy trabajando. No ¿Y le cómo diga, cómo salió? ¿Se fue sin decirle nada con su hijo? Cuando me fui, no, mi hijo creció, porque permití, yo creo, y esperé tanto, porque él me dijo, si usted se va sola, no se lleva a mi hijo. Estuve mucho tiempo por mi hijo y aguanté por mí. Este año cumplo 9 años de llegar a este país y más o menos 1 año y medio de empezar una lucha viviendo el de mi mamá para poderme alejar de él. Allá en Colombia. En Colombia. ¿Y cómo usted llegó a este país? Porque ese año y medio fue crítico. Ya mi hijo estaba grande y él decidió quedarse con el papá. Como le dije, cambiaba de trabajo y seguía las ofensas, los insultos. Si me veía, me llegaba a ver en la calle o en el trabajo, me insultaba, me ofendía, pero a la vez es que porque yo la quiero, que no la quiero perder. O sea, y llega uno a creer de cierta manera que lo quiere a uno. No, es que esa era la forma de él decirle yo te quiero. Sí, imagínese. Y eso no es querer.
No, esos momentos cuando él decía, es que no te quiero perder porque te quiero. Imagínese. Era el único momento donde él le decía sí, que la quería. Que la quería, exactamente. ¿Y cómo su hijo se quedó con él? Decidió quedarse con él. ¿Por qué? Yo digo que por también esto veía todo lo que le daba, ¿no? El hombre siempre busca cómo comprar a los hijos. Bueno, no lo encasillamos en hombres, a veces la mamá o el papá buscan de cómo tenerlos o manipularlos. Entonces los pueden manipular de la parte económica, ¿no? Yo te doy y te quedas ahí. Y caemos en eso. Sí, entonces decidió, ya estaba grande, entonces tenía tranquilidad en eso. Me fui para donde mi mamá cuando ya empecé a decidirlo. Ahí fue donde mi mamá se dio cuenta de todo lo que había pasado, porque estoy diciendo una cuarta parte de lo que viví. Okay. ¿Sí? Ahí se dio cuenta ella de traumas que tenía, que si estaba durmiendo y tocaban duro la puerta, yo quedaba sentada. Oh, wow. ¿Por qué? Muy fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. A mí me costaba irme a dormir con pijama. Me iba a dormir vestida, o sea, con un jean, una camisa. Por si tenía que salir corriendo. Exactamente, porque viví muchas veces eso. Salía y yo, ¿será que llega a sacarme? Mejor me visto. Inconscientemente, entonces si salgo, no salgo en pijama, no me saco en pijama. Claro. Muchas veces salí en pijama, me saco en pijama. Oh, wow. Entonces vive uno y lo normaliza. Lo peor es que lo normaliza. Uno dice, ay, sí, y lo tolero, lo permito. O sea, ¿en dónde estaba yo? Imagínense. O sea, yo veo y digo, Señor, ¿de dónde me sacaste? Y lo mal que estaba. Por eso hay que trabajar y que las mujeres entendamos que tenemos que trabajar de todas esas falencias, que no podemos permitir que nos pisoteen, que tenemos que primero querernos nosotros. Así mismo. Valorarnos. Entonces, pasó todo eso, al fin usted se dejó de él, vino a este país, y yo quiero saber cómo fue ese proceso de sanidad. Bueno, para venir a este país fue porque mi tía, que vivió aquí muchos años, me dijo, y se enteró fue porque me vio donde mi mamá seguido, en diciembre y en junio, cuando me miró, y ella, ¿qué hace acá? Porque no estaba con su familia, ¿no? Se le hizo raro, pero me acercó. ¿Se tiene problemas? Le dije, sí. Ok. Entonces me dijo, entonces no le ponga kilómetros, póngale millas. Wow. Y yo dije, sí. Eso era lo que usted necesitaba. Pero eso una ayuda. Salió en mes y medio todo. La visa, tal cosa, y me vine. Eso sí, llegué acá y dije, ¿qué pasó? Porque aquí uno llegar solo acá, como que las cosas no son iguales. Un mundo diferente, empezar de cero. Sí, uno aquí no es lo mismo. Y dije yo, a devolverme. Yo dije, no, me hubiera aguantado más. Hasta llegué a pensar, yo dije, no, yo puedo aguantar más, pero no me hubiera venido aquí a aventurar. Y empecé acá a trabajar primero, a buscar cómo salir adelante. Tuve muchas personas que me ayudaron acá. Y también tuve muchas personas en Colombia que me ayudaron, que no las veía como esos ángeles que llegan, porque llegaron muchas personas, vecinas, señoras que conocí, que cuando me sacaban, me abrían las puertas de su casa. Oh, wow, que yo digo, Señor, yo no lo hubiera hecho. Uno lo piensa 2 veces para entrar una persona extraña. Y hubo tantas personas que fueron ángeles que me abrieron la puerta y digo, Señor, tú fuiste maravilloso. Nunca me abandonaste. Y yo siempre decía, ¿por qué me abandonas? Y Él estaba ahí. Claro. Él estaba ahí apoyándome. Eso es lo que puedo entender ahorita en estos años de restauración, porque en ese momento no. Cuestionaba a Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice? ¿Por qué tengo que, como que decía, me lo estoy mereciendo? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me tocó a mí vivir esto? ¿Qué tan malo hice para pagar todo esto? Entonces empieza uno a cuestionarse y llegué acá, conocí personas que me ayudaron, que me apoyaron y empecé primero como acomodarse uno para trabajo, porque usted sabe que aquí uno tiene que buscar primero su parte financiera en trabajo y poder pagar sus cosas. Exacto. Ya con el tiempo ya empecé a buscar mi restauración. Sí,
contacté con personas, amistades, que empezamos a hablar como del mismo idioma de restauración. Okay. ¿Sí? Por una prima conocí a una señora de Miami, que de restauración, que también había vivido procesos así, pero no había trabajado en restauración. Sino empezamos como que empieza uno a hablar y que cuando se conoce, no, me pasó esto, me pasó lo otro, y empezó a hablar. Entonces ya ella me dio a otro grupo de Los Ángeles y dijo, allá se puede hacer un año para restaurarse. Entonces Wow. con ella dijimos, y metámonos. Nos dieron la facilidad, porque todo era solamente allá, nos dieron la facilidad de hacerlo por Zoom y empezar el proceso las dos solamente, de lejos, de personas de afuera. Y empezamos. Fue un año, eso hablándole más o menos del 2019. Sí, empezando 2019, yo creo que empecé fue en eso, 18 y 19. Ya empezar como tal la restauración, porque ya había empezado antes, como en el 18, a buscar de Dios, a empezar a trabajar en mí, ¿sí? Pero en el 19 empecé el programa o el grupo para restaurar. Lo trabajé en mí. Cuando lo trabajé en mí vi todo lo que había hecho de mal, todas las falencias, todas las ausencias, carencias, toda la distorsión que tenía en mi mente, porque nosotros ahorita sufrimos de distorsiones. No sabemos cuál es la verdad. Fácilmente la podemos distorsionar. Claro. Hay distorsión emocional. Hay distorsión sexual. Se distorsiona tantas cosas que ya ahorita yo digo, oiga, se perdió la verdad. Sí. La quieren perder tanto, pero no, tenemos que tenerla muy clara para no alejarnos. Tener clara cuál es la verdad, cuál es el camino. Pero nosotros queremos como que puentes que nos lleven rápido a lo que queremos. Que queremos restaurarnos, pero no queremos pasar el proceso. Exacto. Queremos coger como Tuvo que trabajar mucho sus emociones. Trabajar, sí. Primero que todo tenía que reconocer en todo lo que había cometido. Claro. Porque yo le echaba la culpa al papá de mi hijo. Es que él era el que esto. Él era el enfermo. Él era el alcohólico. No, él no. Él era así, pero peor estaba yo. Claro. Más dañada emocionalmente estaba yo. ¿Por qué? Por permitirlo. Entonces, ya no mire para allá, Jimena, mírese usted. Ahorita tenemos que empezar a mirarnos en nosotros. Somos muy fácilmente para criticar y juzgar y señalar. Es que mire lo que está haciendo. No, antes de señalar, pregunte qué está haciendo usted y cómo lo está haciendo, en qué está cayendo. Empecé a trabajar allá en mi restauración durante un año. Ahí empecé a darme cuenta de que se necesita demasiado. Que digamos que no, es otra cosa, pero se necesita y todos. Sí. Yo sigo trabajando en mi restauración todos los días. Claro que sí. Todos los días. Cualquier cosa, cualquier ofensa, cualquier palabra mal dicha, nos afecta. Claro. Nosotros hemos encerrado un montón de creencias limitantes que nos han marcado y que nos limitan o nos hacen ver de una manera, como lo que tenemos dentro es lo que nos va a hacer ver la realidad. Si es real, depende de lo que tenemos. No sé cómo decirlo. Es el filtro está aquí. Es como lo vamos a percibir y todo lo vamos a percibir diferente. ¿Usted piensa que esa restauración hubiese llegado si se hubiese quedado en Colombia? No, yo creo que no. Entonces usted aquí recibió su transformación, ¿verdad? Y hoy en día ayuda a otras mujeres. Sí, sí. ¿Qué te motivó a llegar a estudiar para ayudar a otras mujeres? El reconocer todo lo que estaba mal en mí o en lo que había caído, me dio como la luz de decir, quiero
poder ayudar, que no se quede ahí, que sirva para servir. Quiere ayudar a otras mujeres que han pasado por el mismo proceso. Exactamente. Fui restaurada y quiero ayudar a restaurar. Cuéntenos cómo usted entró a estudiar. Hoy en día ustedes... Ahorita terminé el año pasado la licenciatura en consejería y la licenciatura en trabajo social. Y empecé de una vez la maestría en terapia matrimonial y familiar, sí señora. Pero al terminar yo mi restauración me di cuenta que se necesita uno preparar. Claro. ¿Por qué? Porque fácilmente también puede lastimar. Entonces debe que haber como una orientación también profesional y bueno, la experiencia. Claro. Ya ha ayudado a grupos de mujeres, tengo entendido. Sí señora, ya gracias a Dios he podido conocer mujeres maravillosas que ahorita son unas guerreras valientes. Qué bueno. Que han podido salir adelante y Cuéntanos entender. un poquito de cómo es el proceso, cómo lo hacen. El proceso dura 1 año, ¿sí? ¿Por qué 1 año? Porque a veces queremos bajar 30 kilos en 2 días o en 15 días y eso no se puede. Lo queremos rápido todo. Queremos rápido, queremos cambiar en 2 semanas y no. Para que sea un cambio permanente se necesita una constancia, una disciplina y por eso se toma un tiempo. ¿Cuántas mujeres ha ayudado ya? No sé. Los grupos son de 10 más que todo. Se tratan de manejar de 10. ¿Cuántas he ayudado? No sé. Porque he manejado en el grupo y también he manejado individual. Ok. Sí. No sé, no había pensado. Hay unas que inician o que no terminan el grupo. Pero sigue uno en contacto con ellas y todavía, porque eso es lo que a veces duele, que lo dejan, que no le ponen como la motivación, sino quieren seguir hundiéndose, que hasta que yo creo que ya no dan más, ya las fuerzas se agotan, ahí sí van a decir ahora sí. Entonces ha tenido... Empieza grupo grande de 15 y terminan saliéndose. ¿Por qué? Porque primero no quieren salir de esa negación, no quieren cambiar. No están todavía preparadas para la lucha, para sanar. Y muchas veces no quieren soltar tampoco. No quieren soltar. No quieren dejar a su... La culpa no las deja, la falta de perdón no las deja. Que no lo puedo perdonar porque no se lo merece. Pero es que no es por él, está perdonando es por usted. Y lo digo por mí. Yo no perdonaba. Hasta nombrarlo me daba aquí, me daba de todo. Le deseaba lo imaginable. ¿Tiene algún testimonio de alguna mujer que la haya tocado así profundamente? Hay muchos. Cuando uno ve los abusos sexuales, afectan demasiado. Cuando es del papá, el padrastro, los hermanos. Lo peor es que siempre el abuso es de alguien cercano, de un familiar cercano. ¿Sí? Sí. Y cuando se hace ese abuso y la familia se queda callada. Hacen como si no pasó. Ignoran ese hecho. Se hace más grande el daño en esa persona. Claro. He visto y he escuchado cosas que yo digo, Dios mío. ¿Influye mucho la espiritualidad en el proceso de sanidad? Se maneja una orientación cristocéntrica. Porque para mantener un cambio real y permanente necesitamos un apoyo y ese apoyo es de Dios. Porque si no volvemos a recaer. ¿Sí? Se maneja también la idea de que no caigamos en religiosidad, porque también muy fácilmente caemos en religiosidad. Todo es que Dios ayude, haga, pero yo no hago nada. Y tenemos que entender que hay parte que Dios hace y hay parte que nosotros hacemos. Claro. Y nuestro Dios sí obra milagros, pero Él dice, lo sana a uno y ¿qué nos dice? Váyase, pero no peque más. Y nosotros seguimos cayendo en lo mismo, que caemos en todas nuestras falencias. Seguimos con ese rencor, ese resentimiento, esa amargura, ese control, esa ira. Esa carga.
Y todo lo que las emociones que estamos manejando ahorita son las raíces hay una raíz de nuestra niñez, cómo nos hablaron, cómo nos trataron, cómo nos compararon. Muy fácilmente afectamos en comparación, una palabra mal dicha. Entonces todo eso nos va marcando y ahorita por eso somos controladores. Estallamos en ira explosiva. A veces dices que mi temperamento es fuerte. No, no es su temperamento, es lo que usted carga. Y hasta que usted no trabaje esa carga, usted va a estallar y va a creer que su temperamento es fuerte. No, es su debilidad la que hace que su temperamento es fuerte. ¿Por qué pones un muro? Wow. Entonces, cuando ya empiece a darse cuenta de que pasan circunstancias y usted no reacciona, sino acciona, ya usted dice, he empezado a cambiar. Claro. Si pudieras sentarte con esa niña de aquella época, ¿qué le aconsejarías hoy? ¿Qué le diría a esa niña? Que la quiero, que es importante, que es valiosa, que hay que amarse mucho, que el valor se lo da ella y no los demás. La abrazaría y le demostraría que la amo mucho y entender todas las falencias que hubo en la niñez, que no necesita ser aceptada de los demás para sentirse valiosa, que ella es importante, que puede lograr lo que quiera, que no necesita de otra persona para sentirse importante o valiosa. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en ayudar a esas mujeres? Satisfacción, agradecimiento a Dios. Primero, por darme la oportunidad de poder estar con esas mujeres valientes, porque son valientes al entrar al grupo, porque van a exponerse, van a ser vulnerables. Entonces, gracias a Dios porque las tocó y les ayudó y les dio esa fortaleza para iniciar ese proceso. Y al ver el cambio que se nota hasta en lo físico, la cara les cambia. Claro. Se les ve un gozo, una paz, una tranquilidad. ¿Que van a venir problemas? Sí, pero ya los van a ver ellas de diferente manera, ¿sí? Porque ya están viendo con otra lupa, con otros lentes. Ya se están queriendo, ya se están valorando, ya se están haciendo respetar. Qué bueno. Sí. Y eso es lo que da a uno gracias. Qué bendición. Poder que una persona cambie su historia es importante. Y lo más importante, que una mujer cambie, no solamente va a cambiar ella, va a cambiar su núcleo, su hogar. Porque va a ser diferente a la hora de hablar con sus hijos, va a ser diferente en la relación con su pareja, va a ser diferente en su entorno más cercano. Va a ser diferente. Y con eso va a afectar un poco más que lo que está faltando en esta sociedad. Hay mucha falencia, mucha falta de identidad, sí, mucha baja autoestima. Sí. Se está perdiendo la verdad. Estamos cayendo en querer imitar a los demás. Estamos queriendo llenar nuestros vacíos con poder, con belleza física, porque la belleza... Hemos perdido identidad. Queremos agradar, me siento fea porque los demás dicen que es, o sea, ¿qué dicen los demás? Para ellos, ¿qué es la belleza? Entonces nos acomplejamos, baja autoestima, tenemos que querernos, ¿sí? Si hay alguna mujer que necesite de su servicio, necesite de su consejería, ¿podría entrar dentro de este grupo? Claro, nos puede contactar, hay un correo electrónico que es tiempodemirrestauracion@gmail.com y ahí nos escribe y la contactamos, ¿sí? Esto periódicamente se abren los grupos para iniciar el programa. Como les comentaba, se empieza en grupo, ya después se hace las terapias individuales y la idea es que sea disciplinada, que quiera cambiar y que tenga un compromiso. Ese es el requisito. Que tenga un compromiso, sí, porque estoy dando de mi tiempo, pero también necesito que
Claro. que se comprometan a hacer Claro. el cambio, o sea, a trabajarlo, ¿sí? Hay muchas personas que uno ve cómo cambian y eso es maravilloso. Verlas y verles la diferencia, cómo se expresan, que han sanado su corazón, que pueden ya dar amor, porque es muy difícil dar algo que no tenemos. Claro. Entonces, ver esa diferencia, ese cambio, ya la arruguita ya que no se nota tanto de la amargura que uno pudo haber tenido. Sí. Hasta físicamente, yo sufría de hipoglicemia, del estrés, de todo lo que tenía, de lo que estaba cargando, y ya después ya. Qué bueno. Entonces, cosas así que uno las va reflejando en el cuerpo. Por eso las enfermedades. Sí. Hasta que no sanemos nuestras emociones y sanemos nuestro interior, no va a empezar a sanar nuestra parte física. Qué bueno, ya saben, las que quieran recibir esa ayuda, esa consejería, esa sanidad, pueden contactar a Jimena. Repite, por favor, el email. Es tiempodemiraestauracion@gmail.com. Qué bueno, Jimena. Gracias por estar con nosotros y puedes regresar cuando quieras. Esta es tu casa. No. Y qué bueno que tenemos personas como usted que están dispuestas a ayudar a sus semejantes. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, la mujer que necesite, bienvenida. Claro. La idea es que empiecen su restauración y piensen en ellas, ¿no? Porque a veces necesitamos. Claro. Gracias por ser una gente bellísima. Gracias a usted.